Damas y caballeros, con ustedes el profesor Cristian. ¡Sí! Sean bienvenidos a un nuevo episodio del profesor Cristian, su fuente confiable, productos relacionados con energía solar. El día de hoy vamos a hacer un review de este producto que se llama lámparas de energía solar para jardín. Vamos a destapar una de ellas, vamos a ver qué componentes internos tienen y vamos a ponerlas a prueba en un jardín para ver qué tanto abarcan en iluminación. Estas lámparas de jardín son totalmente autosostenibles en cuestión de energía. Tienen externamente los módulos LED para la iluminación, tienen el panel solar en la parte exterior, un interruptor de encendido y apagado y un sensor de movimiento. Estas lámparas en este modelo en especial se apagan o se encienden dependiendo de la presencia que identifiquen. Internamente tienen su controlador de carga, o sea, es un sistema totalmente aislado como el que hemos visto en clases anteriores, y tiene su batería de litio. Bueno, ahora vamos a destapar este modelo de lámpara de jardín y vamos a ver qué componentes internos podemos encontrar. ¿Estás seguro que está quedando bien? Sí, sí está quedando bien. ¿Sí sabes, verdad? Sí sé, sí sé. Okay. Yo pasé con 10 matemáticas. Ok. Oye, pero ¿por qué? Internamente esta lámpara de jardín tiene una batería de litio, una tarjeta electrónica que nos va a servir como controlador de carga, ya que en la parte externa tenemos el panel solar. Por medio de los rayos del sol va a generar corriente eléctrica y esta tarjeta electrónica nos va a permitir controlar la corriente eléctrica para cargar la batería de litio. Aquí podemos observar también los módulos LED que se van a encender en la noche automáticamente, gracias a la diferencia de voltaje que va a detectar la tarjeta electrónica en la noche, y también a nuestra fotocelda. Bien, vamos a hacer la prueba en un balcón que tiene una medida de 3 metros por aproximadamente 6 metros. Vamos a probar cada una de nuestras lámparas. Esta es la lámpara número 1. Ahí podemos observar el área que abarca la iluminación correspondiente a la lámpara número 1, que es la lámpara más sencilla. Vamos a apagarla. Vamos a encender la lámpara número 2, que es similar a la lámpara número 1, pero tiene mayor cantidad de mayor cantidad de LEDs. Esta sería la iluminación que abarcaría. Y ahora vamos a ensayar la lámpara más grande, que viene con 2 bombillos LED pequeños y un panel solar mucho más grande que las anteriores. Y esta sería el área que abarcaría la iluminación de estos 2 bombillos pequeños con el panel solar más grande. Bueno, vamos a prender las 3 al tiempo a ver qué pasaría. Esta sería la iluminación que podríamos abarcar con las 3 encendidas. Bueno, según las pruebas que hemos podido observar en estos momentos, la lámpara número 2 podríamos abarcar más iluminación con la lámpara número 2, pero tendríamos mayor autonomía en la lámpara que viene con 2 bombillos en forma de plafón. Esas son las conclusiones que podríamos llegar.